La verdad que un privilegio poder servirle al Señor en cualquier área y esta no es la excepción, así que estamos contentos con el Señor. Hace 2 domingos Mario nos ayudó a comprender el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 4, que fueron una bendición para la iglesia. Y hoy vamos a estar concentrándonos en los versículos previos del mismo capítulo. Vamos a estar viendo versículo 4 al versículo 7, ¿sí? Y vamos a leerlo desde el versículo 1 para poder entrar un poquito en el contexto inmediato del pasaje, ¿sí? Leemos y luego después vamos a orar al Señor una vez más, que es necesario. Ahora, leo versión de las Américas, dice 4.1, dice: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y acá entramos, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oramos. Padre, queremos hacer realidad este texto en nuestras vidas y empezar diciendo que nos regocijamos en Cristo. Te hemos cantado a ti, directamente a ti, que estamos contentos con lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y debemos regocijarnos, Señor, por eso. Padre, nuestro corazón es duro también, como hemos cantado, pero tú eres poderoso para quebrantarlo. Tú eres poderoso para penetrar y conocer hasta las cosas que nosotros desconocemos. Por favor, Padre, ilumina cada corazón que hoy está acá. Señor, no vinieron a escucharme a mí ni a ningún hombre, vinieron a escucharte a ti, Señor. Necesitan de ti. Por favor, que no se lleven ninguna opinión humana, que se lleven tu palabra, Señor, que es la única que puede hacer transformación en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus entornos, en su lugar de donde viven, en todo lugar, Señor. Solo tu palabra puede hacer eso. Solo el Evangelio puede realmente transformar sus vidas y darles esperanza de una preciosa vida al lado tuyo. Te rogamos que sea así en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para meternos un poquito en el contexto, ¿sí?, que Mario también nos ayudó hace 2 domingos atrás, pero bueno, para resumir, una gran amistad unía al apóstol Pablo con la iglesia de Filipos. Sabemos que Dios lo usó, leyendo el libro de los Hechos, para la fundación de esa iglesia, ¿sí? Comenzó con mujeres, comenzó con un carcelero, y eso lo encontramos en Hechos 17. Uno de los motivos de esta carta es el agradecimiento por la ayuda que recibió por parte de ellos y que fue enviada con Epafrodito, uno de los hermanos de Filipos. Ahora bien, Pablo lo envía nuevamente a Epafrodito con esta preciosa carta que hoy tenemos en nuestras manos. Históricamente también sabemos que esta carta fue titulada, y muchos la conocemos, hay comentarios acerca de esto, como la Carta del Gozo, ¿sí? Y es notorio y es increíble leer todo el contenido que vemos en toda la carta, ¿sí?, que habla acerca de regocijarse, de gozarse en el Señor, de encontrar satisfacción solo en Cristo. Es impresionante ver eso sabiendo que Pablo estaba preso cuando lo escribió. Él estaba viviendo una situación difícil, preso en Roma por causa
del Señor. Y es más, también leemos en toda la carta que había ciertas problemáticas dentro de la iglesia o dentro de la ciudad, para ser más específicos, ¿sí? Por ejemplo, había sufrimiento por causa de Cristo. Ellos también estaban padeciendo por causa de la predicación del Evangelio por parte de los ciudadanos de la región, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Versículo 29 del capítulo 1, para los que anotan, él dice que no solamente tienen el privilegio por amor de Cristo de haber creído en Él, sino también de sufrir por Él, ¿sí? Los filipenses estaban padeciendo y eso era un privilegio para Pablo, que sufran por causa del Evangelio. Y él se identifica con ellos diciendo, ustedes están sufriendo al igual que yo. Así que ellos estaban pasando una situación difícil con los de afuera de la iglesia. También había problemas de falsos maestros, ¿sí? Sabemos en el capítulo 3, después lo pueden leer en sus casas, en el capítulo 3 arranca Pablo diciendo que había falsos maestros, los cuales él los llama perros o malos obreros, ¿sí? Dice, cuidaos de los perros, diciendo que ellos querían añadir a la fe obras de la ley, ¿sí? Diciendo que no solamente era necesario creer en Cristo, sino cumplir la ley para poder ser salvos. Y Pablo dice, bueno, también es una problemática dentro de la iglesia. O sea que también tenían falsa doctrina. Y también vemos que había una falta de unidad en la iglesia. Obviamente esta iglesia no era como la de Corinto, ¿sí? No es que había divisiones, pleitos a gran escala, pero sí había cierta desunión. Y principalmente en el capítulo 4 lo hemos leído con dos personas, Evodia y Síntique, ¿sí? Que tenían problemas entre sí. No eran problemas doctrinales, porque si no Pablo hubiese apelado a lo correcto y hubiese dicho cuál es la verdad. Su problema no era doctrinal, sino de unidad en el espíritu, unidad en la iglesia. También vemos en el capítulo 1, versículo 15 al 17, que había personas que predicaban el Evangelio, el mismo Evangelio, el correcto Evangelio, pero lo hacían, y cito, dice, por envidia y rivalidad. Entonces también dentro de la iglesia había personas que lo hacían con una intención amorosa y personas que lo hacían por propia vanagloria, por su reputación o por traer problemas a otros, que no lo sabemos específicamente. También vemos en el capítulo 2 que hay un llamado a la unidad. Leo, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo en amor, alguna comunión, algún afecto o compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. Lo mismo que le dice a Evodia y Síntique, que sean del mismo sentir en el Señor. Entonces la iglesia, más allá de Evodia y Síntique, estaba padeciendo por falta de unidad dentro del cuerpo. Por ahí promovido por estas dos mujeres, no lo sabemos, o en otros focos, pero había problemas de unión, de unidad en la iglesia. Entonces Pablo, obviamente él envía esta carta agradecido por la ayuda, pero al mismo tiempo sabiendo por Epafrodito posiblemente que había estos problemas, exteriores e interiores. Entonces es una carta exhortativa, pero dentro de un marco de amistad. La iglesia era añorada por Pablo. Él amaba esa iglesia, como todas las iglesias del Señor, pero por Filipos tenía entrañable amor por ellos y quería realmente exhortarlos para beneficio de ellos. Y justamente lo que vamos a leer es una exhortación en el capítulo Pablo. ¿Qué desea Pablo hacer en ellos? Que ellos disfruten el mismo gozo que él ya estaba disfrutando. Tengan eso en la mente, porque más de 15 veces él muestra en la epístola la palabra gozo o regocijo. Entonces él quería transmitirles o animarles u ordenarles, porque es un mandato, que se regocijen en el Señor cualquiera sea su situación. Él quería que el gozo que él tenía se lo quería transmitir a ellos. Se los quería transmitir. Si podemos decir cuál es el hilo de la carta, de alguna manera cortita, sería esto. Dice que estamos viendo a un Pablo que quiere mover a una iglesia participativa en el Evangelio, que ya participa en el Evangelio,
pero que crezca aún más en el amor por medio del conocimiento de Dios a través de su palabra. De esa manera sería una iglesia unida que se goza en proclamar el Evangelio, dispuesta a padecer por su Señor con la vista puesta en su regreso. Eso es como el hilo o la línea melódica, por decirlo así, todo lo que se ve en la carta. Si usted lee, puede ver que Pablo todo el tiempo quería que ellos crezcan, que sean más participantes por la causa de Cristo del Evangelio, pero ¿de qué manera? La única manera que podían hacerlo era en amor, uniéndose y juntos combatiendo contra todo obstáculo que se ponga delante en el Evangelio. Es más, la unidad los iba a llevar a ellos a ser irreprensibles, que nadie podía decir nada de la iglesia de Filipos porque era una iglesia unida. Y sabemos que el Señor Jesús oró por eso, que la unidad entre nosotros hace que el mundo crea que Dios es real, nuestra unidad. Entonces es algo muy importante dentro de la iglesia, la unidad. Vamos a ver que en este texto, antes de meternos versículo por versículo, la idea principal. Esto es lo que uno tiene que llevarse a su casa. ¿Cuál es la idea principal del texto? Regocijarme en el Señor hará que enfrente cualquier padecimiento o pensamiento rodeado de la paz del Señor. Repito, regocijarme en el Señor hará que enfrente cualquier padecimiento o pensamiento rodeado de la paz del Señor. Vamos a responder 3 preguntas: ¿qué es el gozo? ¿Cómo se manifiesta en nosotros? ¿Y qué beneficio nos trae? Comenzamos entonces con el gozo en el creyente, versículo 4. Es clarísimo el énfasis que dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Hermanos, y se nota, es un imperativo, es una orden. Acá no es un consejo que Pablo les da diciendo a los hermanos, yo me estoy regocijando, los animo a regocijarse. No, es una orden. Ustedes deben regocijarse, encontrar su gozo solo en Dios, solo en Cristo. Ustedes deben hacerlo. Y si no lo hacen, si no cumplen ese mandato, están en falta delante de Dios. Eso es pecado. Es lo que uno implícitamente se da cuenta. Si no cumple esta orden, este mandato, está en falta delante de Dios. Tenemos que vivir una vida de gozo, una vida de gozo. Lo vemos también porque en Gálatas, capítulo 5, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es gozo. Es gozo. Entonces, si estamos viviendo el cristianismo en todo su esplendor, vamos a manifestar en nuestra vida gozo. Gozo. Un autor clasificó o definió el gozo de esta manera: el gozo bíblico, la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Dios, está al alcance de todos los que le obedecen. El gozo bíblico, y lo vuelvo a repetir, es la firme convicción de que Dios controla todo de manera soberana para el bien del creyente y para la gloria de Dios. Ese gozo está al alcance solo de aquellos que le obedecen a Dios. Sabemos que el gozo entonces está ligado directamente a la obediencia, Eso lo vamos a ver con más detalle. Y la obediencia está ligada a la confianza que yo le tengo a Dios. Si yo confío en Dios, le obedezco. Y si le obedezco, vivo una vida de plenitud, de gozo. Vivo una vida de satisfacción solo en Dios, porque he puesto mi confianza en Él. El gozo es un mandato y lo vemos en otros textos de la Biblia también, no solo en Filipenses, sino también en 1 de Tesalonicenses y en 2 de Corintios 13:11. Vemos que Pablo manda a regocijarnos. El gozo es parte del fruto, como ya hemos dicho. Y por último, quería hablar de que, ¿por qué él manda a gozarse en el Señor? Porque en toda la carta, si ustedes la leen en la semana, verán que hay una tensión todo el tiempo de los hermanos de Filipos. Hay una tensión entre hacer lo que su egoísmo dice y hacer lo que el amor a Dios manda hacer. ¿Sí? Hay una tensión entre el egoísmo y el amor a los demás, todo el tiempo. Hay una tensión en la carta
de que nuestras vidas pueden vivir para nuestros placeres o una vida de amor por los demás. Por ejemplo, Pablo dice que su gozo eran ellos, ¿sí? Que su amor estaba en ellos, que ellos eran añorados por ellos. Entonces, Pablo es un ejemplo en la carta de que tenía su gozo en amar a los demás. Su gozo estaba en amar a los demás. Su satisfacción estaba en ver que Dios perfeccionara la obra que comenzó en ellos. Filipenses 1:6 dice eso: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su gozo estaba en ver que hermanos crezcan en el conocimiento de Dios. Su gozo no estaba en que él viva una buena vida. Eso es el egoísmo. No, su gozo estaba en que otros vivan una vida verdadera. Vemos en otras cartas que él habla acerca de que él es capaz de morir mientras que otros vivan. Y él se gozaba en eso. Si yo muero y otros viven, con eso me basta. Yo estoy gozoso porque Dios nos mandó a vivir así. Vemos el ejemplo máximo en capítulo 2 y es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dio su vida, se humilló, sufrió por amor a quienes, como hemos cantado hoy, por amor a nosotros. Nosotros éramos el gozo puesto delante de Él. Éramos su gozo y somos su gozo. Y entonces acá está la tensión todo el tiempo entre vivir una vida, aunque siendo creyentes podemos vivir una vida de manera egoísta, versus una vida entregada a los demás. También vemos que en Filipenses se nombra a Epafrodito, el cual estuvo a punto de morir, pero lo hizo y sufrió y se humilló y casi que murió, y dice que lo hizo para completar la obra que los filipenses tenían que hacer. Pero él se entregó de lleno a la causa de Cristo. También vemos a Timoteo, que también dice: te mando a Timoteo. Todo esto, hermano, lo pueden leer en Filipenses, que dice: yo te lo mando porque él es del mismo sentir que yo. Él es del mismo sentir que yo, dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El gozo, hermanos, tiene que ver entonces con amor a los demás. Es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo enseña que su satisfacción, mi satisfacción, tu plenitud en la vida está en encontrar aquellas cosas que querés y que deseas. Eso dice el mundo. La Biblia, de tapa a tapa, enseña otra cosa, que el gozo está en vivir para los propósitos que Dios nos creó. Y Dios nos creó a nosotros para vivir para su gloria y para amar a los demás. Dios nos creó para amarle a Él y para amar al prójimo. Ahí el ser humano encuentra plenitud, encuentra gozo. Y Pablo se da cuenta que los hermanos estaban al borde de la división, de la desunión, y eso lo lleva a una falta de gozo, porque no estaban cumpliendo los propósitos por los cuales el Señor los salvó. Nuestro Señor dijo en Juan 15, 10 al 12, si guardás mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Vieron la conexión entre gozo y obediencia? Yo obedezco a Dios, vivo una vida de gozo. ¿Y Dios qué me manda? A amar los unos a los otros. Amar los unos a los otros. Una vida de gozo verdadero es una vida entregada a amar a los demás. Esto traerá, sí o sí, porque se ve en el mundo, sufrimiento y humillación en el presente, pero seremos llenos de la paz de Dios, como veremos más adelante. Esta vida de gozo solo puede obtenerse mediante la obediencia y la confianza en las Escrituras, o sea, una vida de confianza en el Evangelio. El Evangelio es aquello que es mi motor para vivir para los demás. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos una vida de justicia. Nosotros ahora tenemos que experimentar el Evangelio. ¿Y qué es? Morir para que otros vivan a través de Cristo. Esa es la vida cristiana, hermanos. Morir para que otros vivan conociendo a Jesús,
conociendo el Evangelio. Por eso estos hermanos eran participantes del Evangelio. Ellos promovían el Evangelio porque saben que el Evangelio es lo único que puede traerles gozo a los demás, como a uno ya le trajo gozo. El Evangelio es lo único que puede traernos a usted y a mí la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que nuestra vida es muerte sin Cristo, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos vivir una vida de plenitud fuera de Cristo, mas Cristo murió por nosotros. Murió nuestra muerte para que nosotros viviésemos ahora. Todo aquel que confía en Él vive una vida en abundancia. Todo aquel que está en Cristo. Abro un paréntesis con una pregunta. ¿Es Cristo el gozo de su vida? ¿Es Cristo el gozo de tu vida? Y eso es un sinónimo de Cristo es la única esperanza de tu vida. ¿Ha usted confiado en Cristo como única salvación para su vida, que no es vida, es muerte espiritual? Cierro paréntesis. Seguimos. Otros pasajes también nos hablan acerca de esto del gozo, ¿sí? Pero para seguir hablando, en la carta tenemos ejemplos de esta vida de gozo, que ya los hemos nombrado: Pablo, Epafrodito, Timoteo, Clemente y los colaboradores que no se nombren. Aún las mismas Evodia y Síntique en el pasado fueron ejemplo de una vida entregada por el Evangelio, aunque en el presente de la carta no, ¿sí? Y el ejemplo máximo, como ya hemos dicho, fue nuestro Señor Jesús. Otros pasajes, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses dice así, los leo: ya que queríamos ir a vosotros, dice Pablo, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo decía, ¿qué voy a presentarle a mi Dios cuando esté en gloria con Él? ¿Qué voy a presentarle a ustedes? Ustedes fueron el gozo, fueron mi corona, son aquellos con los cuales yo puedo decir, Dios, yo soy un inútil, pero acá están aquellos a los cuales algo de mi vida entregué. Ellos fueron mi gozo, yo viví por ellos para tu gloria. Es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. También les dice también en otra parte, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo le está diciendo, yo vivo si ustedes están firmes en el Señor, si no, todo lo que hice fue vano. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Él está diciendo, nosotros nos gozamos porque el trabajo que hemos hecho en ustedes no fue en vano, no fue en vano. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor amor que este, mayor gozo que este, dice Juan, oír que mis hijos andan en la verdad. Eso está en 3 de Juan, versículo 3 y versículo 4. Juan, anciano, diciendo, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Andan en la verdad. Una frase para que podamos recordar o resumir. Dios ha traído a través de Cristo el gozo a nuestras vidas. Él es nuestro gozo y ahora quiere que otros se vuelvan el gozo de nuestro servicio. ¿Cómo podemos pasar de un perdido que buscaba su gozo en satisfacer sus propios deleites a un perdonado que tiene como gozo que otros se satisfagan en los deleites del Señor? Pasamos de un perdido que buscaba satisfacción en sus cosas a un perdonado que busca que otros se satisfagan en Dios. Porque cuando otros se regocijan en Dios, Él se regocija. Cuanto más le dan gloria a Dios otras personas, más gloria le da a Él, porque está contento de que Dios lo utiliza para su gloria. Hermanos, versículo 5 vamos a leer y ahí vamos a ver una evidencia externa de nuestro gozo,
que también es un mandato para nosotros, pero se subordina a esto de regocijarnos en el Señor. Versículo 5 dice así: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Repito, vuestra bondad o gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La evidencia externa de mi gozo, de mi satisfacción solo en Dios, es que doy a conocer mi paciencia ante los padecimientos que me atacan. Doy a conocer mi paciencia ante los padecimientos que me atacan. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que Pablo les alienta, exhorta y ordena que su bondad sea conocida ante todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, incluye a aquellos que los estaban haciendo sufrir por causa del Evangelio, incluye también a aquellos que dentro de la iglesia estaban generando pleito, discusión, pelea, ¿sí? Rivalidad. Incluye a estos dos sectores. Fuera de la iglesia, ellos tenían que dar a conocer su bondad o gentileza, ¿sí? Tenían que ser amables, afables, tenían que rehusar sus derechos en pos de que el Evangelio corra fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia también tenían que ser pacientes, amorosos, todo el fruto del Espíritu Santo, ponerlo en práctica dentro de la iglesia, también sabiendo que el Evangelio se hace evidente o se adorna dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Sí? El gozo como carácter se lleva a cabo en mis relaciones con los demás, aún en los difíciles de soportar. Somos amables con aquellos que no lo son con nosotros. Ellos estaban sufriendo por causa del Evangelio, también tenían que ser pacientes con otros hermanos, y todo esto teniendo en vista el gozo del Señor. De esa manera ellos dejan de lado sus derechos, y eso lo podemos ver en Pablo. Pablo es ejemplo de eso en 1 Corintios capítulo 9. Él dejaba de lado sus derechos, teniendo el derecho, valga la redundancia, de decir, no, yo merezco tal y tal cosa porque soy un ser humano, porque soy hijo de Dios. Él dijo, no importa, yo dejo todo esto de lado. Si esto molesta para que otros conozcan al Señor, lo dejaré de lado. Dejaré de lado sostén económico, dejaré de lado mi tiempo de recreación, dejaré de lado mis tiempos de dormir, dejaré de lado, etcétera, 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 con tal de que otros conozcan a Dios. Nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres, por todos los hombres. Recuerden que Pablo quería que los filipenses crezcan en su participación en el Evangelio, que más y más crezcan en su amor por medio del conocimiento de la palabra. Y esto es lo que él quería llegar, que su amor, el amor de los filipenses, sea notorio a toda persona alrededor suyo, aún aquellos que eran sus enemigos, aún con aquellos que eran sus enemigos. ¿Cuál es la esperanza para el creyente en este versículo? La frase que tenemos al final, el Señor está cerca. Y esa frase, algunos comentaristas dicen que tiene que ver con esto que estamos viendo acerca de que la gentileza sea conocida a todos, y algunos dicen que tiene que ver esto con por nada estemos afanosos. No importa, porque posiblemente Pablo lo haya utilizado para conectar ambas ideas, o alguna de las dos, pero las dos son bíblicas, así que está bueno verlo de esta manera. La esperanza del creyente es que el Señor viene pronto. Esa es una forma de ver esta frase. El Señor está cerca. ¿Por qué? Porque yo, cuando voy al mundo y entrego mi bondad, entrego mi amor, entrego mi gentileza ante personas que me atacan por causa del Evangelio, o hermanos que no me tratan de la misma manera, sino que siguen criticando, murmurando, peleando, etcétera, yo empiezo a decir, wow, ¿vale la pena esto? Sí, vale la pena, porque el Señor está cerca. El Señor viene pronto. Viene pronto, y todo eso que es por causa del pecado, ya sea lo que está afuera como lo que está dentro de la iglesia, pronto pasará. Y nada de eso existirá. No habrá más pleito, no habrá más llanto, no habrá más dolor,
nuestro pecado no tendrá influencia sobre nuestros corazones, viviremos como Dios quiere, en una relación preciosa, ininterrumpida con Él. Esto es ver el Evangelio en el futuro, cuando todo esto termine. Y Pablo en la carta hace mucho énfasis en la escatología, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 1:6 dice que cuando ellos sean perfeccionados en el día de Jesucristo. En el versículo 10 y 11 del mismo capítulo habla acerca de que también ora para que ellos lleven fruto para el día de Jesucristo, frutos de justicia para el día de Jesucristo. En capítulo 2, versículo 9 al 11, habla acerca de que Cristo un día tendrá a todos postrados a sus pies, arrodillados, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el versículo 16 del mismo capítulo, vemos que Él dice que todos debemos sostener la palabra de vida para gloriarnos en el día de Cristo, ¿sí? Y después en el capítulo 3, versículo 10 al 14, Él dice que todo lo toma como pérdida o basura con tal de llegar a ese día asido a Cristo, agarrado a Cristo, y ser hallado en Él, dice, y poder gozarme por toda la eternidad a su lado. Yo tomo todo como pérdida por amor a Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo todo el tiempo, cuando habla de proclamación del Evangelio, habla de las vidas eternas de Dios, de cada persona. Cuando uno por la calle está proclamando el Evangelio, hermanos, está proclamando que cree en la resurrección de los muertos. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Que usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Que usted cree que un día justos e injustos resucitarán? No importa cómo, cuándo, dónde, resucitarán. Y aquellos que confiaron en Cristo tendrán vida eterna, y los que no confiaron en Cristo tendrán muerte eterna, que es la muerte segunda. ¿Saben eso que usted en el trabajo, si le preguntan, ¿en qué crees vos? ¿Tu religión en qué cree? Creemos en la resurrección de los muertos. Te animo a comenzar así. Creo en la resurrección de los muertos. Primero se van a reír y después te preguntarán ¿por qué? Bueno, porque yo creo que un día todos nosotros resucitaremos y aquellos que no confiaron en Cristo morirán una muerte en el lago que arde de fuego y azufre, que no fue preparado para ellos, pero que ellos por causa de su pecado estarán ahí. Pero nosotros no fuimos creados para eso, fuimos creados para una relación eterna con Dios. Y vos, si crees en la resurrección de los muertos, tenés que estar todo el tiempo pensando en eso. ¡Wow! Hay personas que no importa cuánto tiempo la conozca, yo sé que un día la voy a ver en la resurrección de los muertos. Y esa persona puede confiar hoy en Cristo y va a ser su gozo y va a ser su sostén y su esperanza. ¿Cuándo? Cuando en la resurrección de los muertos esté escrito su nombre en el libro de la vida. Como el caso de Bodia y Síntique, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, nuestra esperanza de que Cristo viene pronto y que está cerca nos hace vivir unas vidas de gozo, y ese gozo nos hace tratar a los demás con bondad, amabilidad, con mansedumbre, con templanza, con todo el carácter cristiano que uno tiene que tener. ¿En pos de qué? En pos de que conozcan al Señor, no en pos de que me traten mejor. Eso es egoísmo, en pos de que le conozcan a Él. Y no importa si nos tratan mal, porque todo sufrimiento pasará. Todo sufrimiento pasará, pero esa persona, nuestro mayor gozo es que conozca al Señor. ¿Amén? Eso tiene que ser nuestra evidencia externa de que estamos gozosos en Cristo. Evidencia interna, lo leemos en el versículo 6 del capítulo 4. Leo, dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La evidencia interna, entonces, esto era externo,
mi gentileza es conocida delante de todos, y la evidencia interna en mí es que doy a conocer mis peticiones ante los pensamientos que me afanan. Repito, doy a conocer mis peticiones ante los pensamientos que me afanan. Mis ruegos se vuelven buscadores de la paz de Dios, más que clamores por deseos personales. Recordemos que siempre debemos orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Estos hermanos, su afán o su ansiedad o su gran preocupación era su propia vida. ¿Por qué? Porque si salimos a predicar el Evangelio y sufrimos por causa de eso, mejor entonces no hacerlo. O si empiezo a hacerlo y empiezo a sufrir por esa causa, puedo tener afán, ansiedad, preocupación. Puedo empezar a preocuparme, por ejemplo, ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará si el sufrimiento por causa de Cristo hace que mi familia sufra? Y empiezo a afanarme. Puedo preocuparme por el trabajo. ¿Qué pasará si mi jefe me echa, si mi amo en ese momento me echa o quiere mi muerte porque yo soy cristiano? ¿Qué pasará si a mi hermano, el cual yo tengo que hablarle acerca de su pecado y su murmuración, qué pasará si él después me odia y me rechaza? Y empiezo a preocuparme, empiezan a haber afanes, ansiedades, pero no afanes y ansiedades personales. ¿Saben que el afán y la ansiedad lo que hace en nuestra vida es distraernos del enfoque que usted y yo tenemos en este mundo? ¿Saben que el afán y la ansiedad roba el gozo del Señor? ¿Sabían eso? Porque cuando uno empieza a afanarse y a turbarse en su corazón, empieza a pensar en aquellas cosas que no puede hacer nada al respecto. Es futurista. Empieza a pensar, ¿y si me quedo sin trabajo el mes que viene? Y yo no puedo darle respuesta a eso. ¿Y qué pasará si a mis hijos les sucediese algo dentro del año que viene? Y no podemos hacer nada al respecto. ¿Y qué pasa si no tenemos comida mañana? No puedo hacer nada al respecto. Entonces el afán y la ansiedad lo único que hace es volvernos insatisfechos, porque no tenemos respuestas a nuestras preocupaciones. Y lo que Dios nos manda es a no preocuparnos, sino a ocuparnos en orar y confiar en Dios. Debemos ocuparnos en volcar todas nuestras ansiedades en Dios en pos de que esos afanes y ansiedades no molesten para el enfoque que tengo que tener en mi vida. ¿Y cuál es el enfoque de mi vida? Volvemos a repetir, amar a Dios y amar al prójimo. Porque si yo empiezo a pensar que voy al trabajo y predico el Evangelio y por ahí me echan, yo empiezo a afanarme con eso y por ahí no predico el Evangelio. Peor aún, capaz que dicen, no, mostrarse cristiano en el trabajo hace que me empiecen a burlar todo y por ahí hasta pierdo mi puesto de laburo y me mandan a, no sé, a barrer. Yo no quiero eso. No, mi derecho es estar acá. Entonces, mejor no me muestro tan cristiano. Si hacen algún chiste o algo, yo me río con tal de... Y entonces empiezo a perder el enfoque por el cual Dios nos salvó. Y empiezo a perder el enfoque por el cual Cristo me redimió. Y empiezo a perder el enfoque por el cual fui creado para adorar, glorificar y relacionarme con Dios. Los afanes y las ansiedades tienen eso, nos quitan el gozo de Dios. Porque uno cree diciendo, bueno, yo me quedo en mi casa, no hago nada al respecto y estoy tranquilo. No, ¿por qué? Porque no hay satisfacción en esa vida. Es una vida deprimente. Y conocemos cristianos que han vivido así durante años. Y trae desesperanza. Uno siendo cristiano ve a ese cristiano de años y dice, wow, ¿eso es ser cristiano? ¿A tal edad? No, yo no quiero eso. ¿Eso es ser cristiano? No, yo quiero una vida de gozo, de plenitud. Y bueno, tendré que pasar padecimiento, sufrimiento, hambre, tendré que entregar mi dinero a otros, tendré que ofrendar, no sé, tendré que vivir una vida cristiana sacrificada, pero no importa. Este hombre exterior se deteriora, pero el interior se renueva y va de gloria en gloria.
y va de victoria en victoria. Y el mundo te puede tratar de, sos un desastre, sos un infeliz, no estás viviendo la buena vida. Y Dios está diciendo, estás viviendo la vida verdadera, porque estás invirtiendo en lo eterno y no en esta vida que va a pasar. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero el afán hace eso, hermanos, nos quita el gozo. Por eso Dios nos manda, y es un mandato, que no estemos afanosos, sino que clamemos a Dios. Que no nos preocupemos, sino que oremos. Eso es fácil de recordar, que no nos preocupemos, sino que oremos a Dios. Cuando habla ahí en el versículo 6 de oración, súplica, acciones de gracias, ¿sí? Sean dadas a conocer tus peticiones, todos podemos hablar de cada uno en particular, pero lo que hacen es englobar que todo clamor a Dios, todo clamor tiene que ir a Dios. Toda oración tiene que ir a la presencia de Dios. Todo. Porque Él es capaz, Él es el único que puede dar tranquilidad al corazón. Porque nosotros no sabemos el año que viene qué va a pasar de nuestra vida, pero Él ya sí. Entonces, cuando entregamos nuestro afán a Él, nosotros nos dedicamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Él tiene necesidad. Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces los afanes se van. Hay otros versículos. Bueno, he nombrado Mateo capítulo 6, para los que anotan, del versículo 24 al 34, habla también acerca, el mismo Señor Jesús habla del afán y de la ansiedad y de nuestro verdadero propósito en el mundo, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Colosenses 4:2 dice que debemos perseverar en la oración, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué vamos a volcar nuestros afanes a Dios? Porque el Señor está cerca. Volvemos a tomar esa frase del versículo 5. El Señor está cerca. Y algunos comentaristas dicen que eso significa que el Señor no solo viene pronto, sino que está cerca. La presencia de Dios está cerca a nosotros. Está cercano a nosotros. Es un Dios no lejos y desinteresado de nuestras necesidades. No, todo lo contrario, es cercano, y es el único que puede darnos socorro en el momento oportuno. Es el único que puede realmente rescatar nuestra vida de una vida sin gozo. Es el único que lo puede hacer porque Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. El Señor también dijo en Juan capítulo 16, Leo dice, en aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Vieron ahora? El gozo conectado a volcar mi vida al Señor. Yo voy al Señor, entiendo que mi vida tiene un propósito, tiene una esperanza en el futuro, entonces quiero vivir para esa vida y empiezan a aparecer afanes y los tengo que correr. ¿Cuál es la manera de correrlos? Llevarlos al Señor. Entonces mi gozo va a seguir estando completo, limpio, llano. Debemos clamar al Señor como en Hechos capítulo 4 leemos, que los hermanos pidieron valor para poder seguir predicando el Evangelio a pesar de las amenazas o sufrimientos. Eso está en capítulo 4, versículo 24 al 31. Los hermanos, viendo a Pedro y a Juan, que sufrieron padecimientos por causa del Evangelio, ellos volvieron y contaron lo que había pasado, y todos los hermanos dijeron, bueno, vamos a orar. ¿Y qué oramos? Y vamos a orar que Dios nos dé más valor para salir a predicar el Evangelio. Podrían haber orado diciendo, Señor, la verdad, ¿qué va a pasar de nuestras vidas, nuestras familias? Pero no era ilógico, era real esa situación. Pero sin embargo ellos dijeron, no, Dios, danos más valor.
que a pesar de que perdamos nuestra vida, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra familia, danos valor para vivir para tus propósitos. Para vivir para tus propósitos. Efesios capítulo 6, me llamó la atención las oraciones en el Nuevo Testamento. Buscaba si había alguna que hable acerca de, no sé, Dios, necesito salud, necesito ropa, necesito trabajo, Dios, por favor, necesito que mi familia se mejore. Y la realidad es que no encontré oraciones de ese tipo. Encontré oraciones como la de Pablo que dice: les pido que con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Otra oración que tiene que ver con la proclamación del Evangelio y la participación nuestra, hermanos, del Evangelio. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Me encanta este texto porque lo hemos usado muchas veces mal. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Uno lee hasta ahí y dice: wow, sí, vamos a orar para que el presidente no ponga ninguna ley que nos persiga, vamos a orar para que los gobernantes no hagan nada al respecto, que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, piadosa, digna. Vamos a orar para eso. Pero el pasaje sigue: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es nuestra oración entonces por los presidentes, gobernantes? Que conozcan al Señor. Exhorto que se hagan rogativas para que todos conozcan al Señor. Que nuestras vidas piadosas, dignas y demás, lo único que traigan es crédito al Evangelio. Que cuando ellos nos persigan, nosotros igualmente vivamos piadosa y dignamente. Y ellos digan: wow, esto de ser cristiano es real. No habla de vivir una vida tranquila, habla de vivir una vida entregada para el Evangelio. Y debemos orar, exhorto, dice, ante todo, que se hagan ese tipo de oraciones. Ese tipo de oraciones. Que si acá la nación decide lo que quiera decidir en contra del Evangelio, oramos todos nosotros para que Dios nos dé valor y vivamos igualmente como buenos participantes del Evangelio. Y tenemos otros pasajes, pero por una cuestión de tiempo no nos vamos a meter. Pero cuando la Biblia habla de orar en el Nuevo Testamento, siempre habla acerca de que oremos para que nada entorpezca el Evangelio. Ningún maestro, ninguna persona, ninguna circunstancia entorpezca el Evangelio. Para terminar, Romanos capítulo 10, para terminar esta parte, Romanos 10 del 9 al 17, habla en el versículo 12 dice que gocémonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Repito, ese texto, hermanos, prefiero que escuchen Biblia más que a mí. Este texto es claro, dice: gocémonos en la esperanza, perseveremos en el sufrimiento, perseveremos. Y dediquémonos a la oración. Dediquémonos a la oración. Entonces, las dos evidencias de nuestro gozo, cuando estamos contentos con nuestro Señor, con contentamiento, cuando tenemos plenitud en nuestra vida, traída por Cristo a nuestras vidas, se manifiesta de dos maneras. Tratamos bien a nuestro prójimo con bondad, amabilidad, gentileza. No importa quién sea el que esté adelante, queremos que el Evangelio llegue a su vida, entonces no vamos a poner nuestros derechos por sobre el Evangelio. Nos humillaremos, como lo hizo nuestro Señor, con tal de que otros crean.
Y la evidencia interna es si empiezan a surgir afanes, ansiedades, inquietudes, preocupaciones por nuestra vida, todo lo entregaremos a nuestro Señor, para que nuestro camino y enfoque siga estando limpio y claro. Limpio y claro. Después haremos unas preguntas de reflexión, pero solamente para terminar, ¿qué nos trae, qué beneficio nos trae una vida así, hermanos? Que es una hermosa vida. ¿Qué beneficio trae a nuestra vida? O sea, tenemos que ir en contra de todo, o sea, no importa si sufrimos y si tenemos preocupaciones, volcarlas a Dios y seguir adelante. ¿Qué beneficio nos trae? Versículo 7, para terminar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La garantía de nuestro gozo, si vivimos en gozo, tenemos garantizado la paz de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios en nuestras vidas. Esa paz que tiene el creyente parte del fruto del Espíritu Santo, que fluye de aferrarse a las verdades de la palabra de Dios. La paz de Dios viene solamente cuando uno confía y obedece a Dios. Este es el hilo, hermanos. Yo confío en Dios, creo en Dios, le obedezco, doy el paso de obediencia a la verdad. Entonces, ¿obedezco de qué manera? Amando a Dios y a los demás. ¿Eso qué trae a mi vida? Gozo, hermanos, gozo. ¿Y ese gozo qué me trae? Paz. Yo estoy tranquilo. Estamos tranquilos de que esa vida llena de gozo para el mundo puede ser una vida turbulenta, para el mundo puede ser una vida trágica. Si ustedes veían la vida de Juan el Bautista, que tenía vestimenta difícil de explicar, comida difícil de comer, y dicen, wow, esa vida es de un cristiano. Pero Juan estaba cumpliendo la obra del Señor. Veían a Pablo, que tenía por ahí, estaba desnudo, con hambre, sufriendo en cárceles, problemas físicos y demás. Así es vivir, podría decir el mundo, ¿eso es ser creyente? Esa vida no es una vida de gozo. Sin embargo, a Pablo y a Juan y a quien sea, podemos nombrar a todos, no se le podía quitar la idea de que estaban viviendo una vida verdadera, una vida de plenitud. Estaban en paz. Dios los rodeaba de su paz, inexplicable paz. Porque ninguno de nosotros tendría paz en esas situaciones si no fuera que Dios nos rodea de paz. En medio de enfermedades, en medio de crisis, en medio de sufrimientos, en medio de necesidades. Si hay paz, hermanos, gloria a Dios. Regocijate en el Señor porque Él te está dando la paz. Si tenés paz es porque estás confiando en sus promesas. Si tenés paz es porque estás abrazando las Escrituras. Si tenés paz es porque el Dios de las Escrituras te lo dio. Sobrepasa todo entendimiento, no tiene medida, no cabe en el pensamiento humano. El hombre intenta traer paz pensando en el mañana, pero no puede resolverlo. Dios sí puede resolver el mañana y ya lo resolvió en Cristo Jesús. Dice que nos guardará, y esto habla de la idea de un centinela que rodea un tesoro. Es la idea de un guardián, Dios siendo un guardián de nuestras almas, hermanos, cuidando nuestro corazón y cuidando nuestras mentes. Ambas palabras hablan de lo mismo. ¿Qué cosa? Nuestro ser interior. Nuestro ser interior está protegido por Dios. El exterior posiblemente sufra consecuencias por el pecado. Saben, ¿no, hermanos? Que nos enfermamos por causa del pecado, que morimos por causa del pecado. El deterioro físico es por causa del pecado, pero en el interior tenemos vida protegida, guardada por Dios, guardada solo por Él. Tenemos vitalidad. En Cristo Jesús termina el texto. ¿Vieron? Dice,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Evangelio de principio a fin en la carta. Él trajo el gozo, porque dice el versículo 4 que nos regocijemos ¿en quién? En el Señor. Y Él trajo la paz. Mi nueva vida con Cristo me ha vuelto un hombre satisfecho en Dios y en paz con Él. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eso no trae paz, hermanos? Por favor, examine su corazón. Jesús diciéndonos, en el mundo hay aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que les doy mi paz, mi paz. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, otra cita de nuestro Señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les estaba hablando a los discípulos que se iban a enfrentar con un mundo entero sin Cristo. Y Él les dice, yo les dejo el Espíritu Santo que les va a recordar mi palabra. Esa palabra es la única que puede darles paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo da paz totalmente sin garantía. No hay garantía de paz. Es más, el mundo busca hacer la paz mediante el conflicto. Es impresionante. Pero el mundo busca hacer la paz mediante el conflicto entre personas. Y la paz justamente es eso, unión, ligar. Es lo que Pablo deseaba para los hermanos. Entre ellos, paz, que haya unidad. Para terminar, hermanos, y para reflexionar, veo claramente un ciclo, ya que esta misma paz de Dios que ahora tenemos es la que me trae gozo al alma para afrontar las adversidades que puedan venir. Esta paz igualmente no tiene como fin quedarse en mi propia vida. ¡Wow! Yo tengo paz, estoy en paz conmigo mismo. No, esta paz se va al ámbito de lo personal o lo relacional. Esta paz, si yo estoy en paz con Dios, voy a estar en paz con mis hermanos. Si yo tengo paz con Dios, yo voy a tratar de estar en paz con todas las personas. Voy a ser un pacificador, como dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores. Jesús dijo eso. Doblemente dichosos los pacificadores. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Otro texto, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro texto dice, y que el Señor mismo de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Otro texto dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la paz liga a las personas, no las desune, las liga. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con todos vosotros. Y el Dios de la esperanza, otro texto, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y último texto, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14, 19. Pablo tenía en mente, hermanos, formar una iglesia que tenga un mismo sentir y disfrutar todos de la paz de Dios en medio de adversidad, en medio de la oposición al Evangelio. Preguntas para meditar. ¿Estoy experimentando el gozo del Señor dentro del cuerpo de Cristo? ¿Es la palabra del Señor
la fuente de mi gozo? Otra pregunta para reflexionar. ¿Los afanes o los padecimientos de la vida me están quitando el gozo? ¿Cambia en algo saber que el Señor está cerca? ¿La paz de Dios gobierna mi vida? ¿Cómo afecta la paz de Dios en mi relación dentro de la iglesia? Como cristiano debemos hacer del Señor mi único motivo de satisfacción, y esto a través de las Escrituras. Conociendo la pronta venida del Señor, debo ser paciente y amable en mis relaciones. Conociendo la cercanía de mi Señor, debo derramar en oración mis peticiones, dejando el afán. ¿Oramos? Vamos a orar por esto al Señor. Padre, lo único que deseamos, Señor, es que tú hayas hablado en nuestras vidas. Por favor, Señor, tu palabra es muy clara. No hay mayor gozo que vivir en Cristo. No hay mayor gozo que vivir a Cristo. No hay mayor gozo que saber que otros conocen a Cristo. Por favor, Padre, esta iglesia, es tu anhelo que tu iglesia en Carapachay viva una vida gozosa solo en ti. Que ningún bien material o el dinero o la reputación de uno sea el gozo, sino que nuestro gozo esté en ti, solo en ti. Danos tiempo con tu palabra, Señor, porque es la única que puede darnos el gozo. Padre, y que no importa lo que tengamos adelante, ayúdanos a vivir esa vida de gozo sabiendo que tu paz es garantizada en nuestros corazones. Padre, por favor, el Evangelio es digno de que toda persona lo crea y has puesto a tu iglesia para el avance del mismo. Te ruego, Padre, que uses a esta iglesia para que seamos participantes del Evangelio, creciendo en amor más y más por los perdidos y por tu iglesia.